La historia va desapareciendo en la medida que el tiempo moderno también se va diluyendo, ¿no? Y entonces va generando esta idea de que la libertad está primero en el trabajo, ¿no? En las primeras formas de organización capitalistas, en esta idea disciplinaria del trabajo, está en el trabajo, está en el ahorro, y paulatinamente esto va a generar que mi libertad va a residir en el momento que yo adquiera ciertas cosas, y entonces ahora sí lo vinculo con lo anterior. Por eso cuando llegan todos los europeos a América del Norte, ¿no? Ellos van planteando que son nuevas tierras donde van a poder ejercer esta utopía, donde es una tierra de oportunidades con muchísimas riquezas naturales, donde el clima puede ser adverso, pero también pueden, vamos a decir, salvaguardar su propia vida bajo este desarrollo que paulatinamente se va generando con el propio desarrollo tecnocientífico, pero que pueden en esta geografía nueva y esta politización geográfica donde Estados Unidos se plantea como este mundo moderno por excelencia, va a ser como la nueva utopía, ¿no? Y en esta nueva utopía del tiempo, desde el punto de vista geográfico, van encontrando que son nuevas tierras donde se puede edificar el mundo moderno por excelencia. Pero en este momento que va reduciendo las personas su concepción de vida a una cuestión meramente economicista o de capitalista o bueno, economicista, va generando que su tiempo y su espacio interno van anulándose también, ¿no? O sea, si yo solamente pienso que mi sentido y mi propósito de estar en el mundo es ahorrar y trabajar para ahorrar y trabajar, y entonces aquí luego paulatinamente se va a ir generando esta forma de con lo que trabajo y con lo que ahorro voy a poder comprar, el tiempo vital y la forma de habitar internamente el mundo se va generando una idea que ahorita estaba platicando con los alumnos, bueno, platicando en la clase, de alienación, ¿no? O sea, el sujeto se va alienando, se va extrañando de su propio sentido de vida. Y esta es otra forma de dominación política de nuestro espacio, no solamente geográfico, sino, en otras palabras, Occidente, Occidente, que paulatinamente es el que gesta el propio sistema, no solamente domina el espacio geográfico, también domina nuestros espacios internos. Hay una autora que fue mi profesora, que admiro mucho, que se llama Mariano Lapouillat, y Lapouillat va planteando que hay un espacio, hay un espacio interno, desde donde habitamos internamente. Entonces, a partir de pensar el espacio desde lo interno, desde dónde estoy habitando conmigo misma y desde dónde estoy pensando mi tiempo y mi espacio vital, eso va a materializarse en estos procesos de orden social, ¿no? Y entonces aquí entra otra vez la idea de frontera. La frontera que hemos construido pensando que lo externo es diferente a lo interno. Y tanto lo interno como lo externo hay un flujo entre lo uno con lo otro. Lo otro es posible en la medida que hay una dominación de orden interno. Entonces, uno de mis planteamientos es de que esta dominación geopolítica ha sido posible en la medida que nos han desterritorializado nuestro espacio vital interno y nuestro tiempo vital interno, y nuestro espacio histórico. La dominación que hemos tenido, porque somos sociedades occidentalizadas, ha sido posible en la medida que hemos ido como sociedades desarraigado de nuestra propia historia mestiza, ¿no? Porque somos sociedades mestizas, no podemos caer en estos reduccionismos donde pensamos que no hubo esta colonización y esta conquista, ¿no? Y la modernidad tiene que ver
que se fincó bajo este sentido de que el pensamiento occidental, o la razón logocéntrica, es la razón por excelencia que tiene esta capacidad de poder suplir una explicación de orden religiosa. Voy a hacer una acotación, no reduzcan lo religioso a un sentido meramente cristiano, O sea, lo religioso en un sentido más amplio tiene que ver que el hombre está religado, ahí viene la idea de religar, el hombre está ligado a algo superior. Y la fatalidad de la modernidad es pensar que pudo controlar y pudo dominar y pudo imponer, colonizar casi todas las áreas del mundo, ¿no? Casi todas las áreas de la vida. El COVID nos retorna a decir, somos tan frágiles como al inicio de los tiempos, ¿no? Y bueno, esta dominación que paulatinamente, o esta politización del espacio que se va generando a partir de estos procesos de modernización, donde se va reconfigurando la geografía mundial a partir de los propios intereses del poder, que es Occidente o es Europa y Estados Unidos, luego paulatinamente alguien puede decir, sí, maestra, Japón y China en algún momento, bueno, más adelante, no se puede desdibujar que es la propia territorialización del sistema capitalista del capital el que va configurando las geografías. Ya lo dije y lo vuelvo a decir, ya no quiero volver a repetirme, para la adquisición de recursos naturales, de mercados, ¿no? De poder intercambiar productos y también de encontrar mano de obra, no me gusta esta palabra, para encontrar mano de obra que pueda reproducir el propio sistema. Sin embargo, otro de los presupuestos que yo voy planteando a partir de esta configuración del mundo, vamos a decir que hay dos momentos determinantes, no los únicos, en esta cuestión geográfica, esta delimitación geográfica en el mundo moderno, que va a ser el desarrollo del sistema capitalista, que se va ampliando, luego va a surgir la unión, el bloque de repúblicas socialistas, ¿no? Que va a ser la URSS, con algunos otros países que van adoptando el propio sistema socialista, y entonces esto va generando, que también es un producto del mundo moderno, va generando un bloque hegemónico entre estos dos, vamos a decir, sistemas que aparentemente son antitéticos y que de alguna forma van planteando y se sigue manteniendo esta relación de países del centro-periferia. No es que se vaya desdibujando. Tanto el bloque socialista en su momento sigue buscando ampliar, ¿no? Como este poder hegemónico, como el propio sistema capitalista también buscó ampliar su propio sistema hegemónico. En ambos se basan en una economía de orden industrial, pero también se basan en ese desarrollo tecnocientífico, pero lo importante, bueno, también va a ser como la carrera armamentista, ¿no? Y la guerra, la colonización del espacio. Sin embargo, pensamos, y esto es como que yo en estos días, con respecto a la OTAN, con todo este conflicto de la OTAN, yo empiezo a poner en entredicho que el propio bloque socialista sucumbió. Yo creo que esto es una hipótesis mía, no creo que haya sucumbido el propio sistema socialista. No hay una reconfiguración del poder hegemónico bajo esa región, pero ahorita voy en la tercera parte. Sin embargo, aquí lo que me interesa es de que esta reconfiguración geopolítica es posible en la medida que vean cómo, vamos a decir, este mundo moderno que fue el que contribuyó a posicionar a dos bloques hegemónicos como el capitalista y el socialista, a partir de esos dos bloques fue reconfigurando la geopolítica de los 4 continentes.
¿no? Y tiene que ver con el dominio, y aquí también tiene que ver con otra cuestión, o sea, la cuestión armamentista es algo, va a ser determinante, porque gracias al desarrollo armamentista es lo que mantenía más que el propio poder económico, lo que mantiene, aún todavía, lo que mantiene el poder de unos países sobre otros. Sin embargo, cuando se derrumba, o hipotéticamente se va derrumbando la ex Unión Soviética, en 1989, esto conlleva a que, bueno, el conservador Francis Fukuyama, que es un hegeliano, que va diciendo que la globalización, el capitalismo llega para quedarse, ¿no? Y entonces a partir de esta globalización, supuestamente mundialización del capital, se va a acabar esta dicotomía entre, bueno, estas dicotomías o estas fronteras entre socialistas, capitalistas del centro, periferia. Sin embargo, se sigue manteniendo esa estructura, ¿no? Y a partir de aquí se da la globalización de los mercados, y entonces regreso a lo que les decía anteriormente, donde pensamos que, o donde cada vez más el propio sistema tiene que introyectarnos, ¿no? Formas de vida, tiene que introyectarnos, yo digo, hasta miedos, traumas, todo nuestro mundo interno, lo que les decía anteriormente, habitar este mundo interno, va siendo dominado por esta globalización del mercado. Entonces aquí genera una contradicción. Por ejemplo, Guattari, que es un filósofo, él va diciendo, si en este mundo global, por una parte se globaliza, y en la medida que se va globalizando el mundo y las mercancías se van trasladando de un lugar a otro, se van erosionando nuestras raíces culturales. Y anular nuestras raíces culturales, esto va a conllevar a que nos vamos desarraigando de la propia vida. Y entonces la dominación de nuestra psique, de nuestro territorio interno, de nuestro espacio interno, también paulatinamente llevan a niveles de dominación cada vez más complejas. Y ya para pasar a la tercera parte, ya para tratar de reconfigurar, ¿no? Una de mis hipótesis va planteando que, esta es una hipótesis, es de que pensamos que este mundo global iba a prometer iba a cumplir, lo que prometió, y el COVID se convierte en un fenómeno y un acontecimiento que yo pienso que cambió. Estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Estamos en una crisis en todos los niveles de nuestra vida. El COVID nos mostró que la globalización sí se da, pero en términos de enfermedad, ¿no? O sea, la globalización no nos llevó a prometer que iba a haber una equidad y que la globalización, bueno, sí puede haber en todas partes McDonald's, pero siempre lo digo, no hay pambazos, ¿no? Y la riqueza no está distribuida de forma equilibrada, equitativa, pero sí lo que nos llevó, lo que globalizó fue la enfermedad y fue la muerte. Y en términos de dominación, y regreso al planteamiento que les decía anteriormente con Michel Foucault, cuando Michel Foucault va planteando que cuando el propio poder domina la vida, y en este momento está dominando la vida y la muerte, pues los rastros hacia dónde vamos hacia adelante, o hacia dónde nos dirigimos como humanidad, pues podemos ver un indicador, ¿no? Y es muy interesante porque esa fue la primera forma que el mundo se empieza a plantear, bueno, no, ni siquiera la primera fue el Brexit, ¿no? Cuando Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, es el primer indicador, que el mundo se está desglobalizando. Para mí el COVID se convierte en algo emblemático, por lo que ya dije. Cierran fronteras, ¿no? Ahora está el pasaporte COVID, que no se está implementando en todas partes, pero en Europa tiene mayor énfasis este pasaporte COVID, pero de alguna forma empieza a marcar otra vez una nueva frontera donde, ¿no? O sea, el COVID, perdón, ya digo el bicho, pero perdón, el COVID va generando que empieza a virulearse globalmente, pero también con el propio virus
esto va cerrando las fronteras y también nos va generando a replantearnos qué tipo de economía tenemos que, o sea, este tipo de economía en la cual estamos inmersos también tiene que ser replanteada, ¿no? Y esto es bien complejo porque, por ejemplo, yo he leído, estaba leyendo, bueno, cuando inició la contingencia, que en la medida que haya un mayor desequilibrio de orden ecológico, las pandemias, los virus, las bacterias cada vez van a ser mayores, ¿no? Y entonces también hay una geopolítica del cambio del clima, que ahorita no pienso hablar de eso, pero también tiene que ver que, bueno, sí, lo voy a traer a colación. Esto es bien interesante porque obviamente a mí no me gusta decir cambio climático, porque hasta políticamente correcto es decir cambio climático, porque no entendemos la gravedad del propio vocablo, ¿no? Hay una politización también hasta del lenguaje. Entonces, en este ecocidio, como yo lo llamaría, va conllevando que también la geografía del mundo tiene que cambiar. Porque la gran pregunta es cómo 7 billones de seres humanos vamos a poder satisfacer nuestras necesidades, no solamente básicas, sino también conectadas a formas laborales, a formas de vida, a formas climáticas, donde, bueno, hemos leído que las costas tienden a desaparecer, que ahorita hay una crisis de alimentos, que la tierra cada vez está calentando cada vez más, entonces va a ser más complicado poder tener como abastecer a 7 billones de seres humanos el alimento, ¿no? Y tiene que ver con la geografía, y tiene que ver con el poder, y tiene que ver con esta politización de lo que acabo de decir de la geografía misma. Y bueno, regresando a esta cuestión del COVID, el COVID, bueno, ya lo dije, es el primer indicador, pero también remite a que se empieza a dar una reconfiguración. Y a mí, yo cuando empezaba a ver, cuando estuvimos, bueno, seguimos viviendo la cuestión del COVID, pero a mí se me hizo muy interesante que primero es esta idea de que, bueno, sale de Wuhan, ¿no? Entonces se viraliza el virus, pero también aquí viene el desarrollo científico-médico de las potencias para posicionarse otro nuevo indicador de quién va a controlar la vida, ¿no? Y en este caso, no es gratuito que Rusia haya sido el primer país que haya producido la primera vacuna. Para mí eso fue como el primer indicador de que Rusia se empieza a posicionar como empieza a resurgir como una potencia, ¿no? Y empezando por esta cuestión, y bueno, a mí hay alguien, un geopolítico que me gusta leerlo y escucharlo, que es Jalife. Él es el primero que empieza a cuestionar o a poner sobre la mesa que también el poder dominante que va a poner a un país sobre otro va a ser la carrera armamentista. Entonces se va cuestionando, bueno, yo empecé a checarlo, obviamente en términos de bibliografía, y efectivamente Rusia tiene el mayor número de armamento por encima que la propia OTAN. Tiene, si no me recuerdo, 77 armas poderosas de destrucción por encima de la OTAN, o sea, Estados Unidos y todos sus miembros, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, empecé a cuestionar hasta dónde en este resurgimiento de Rusia como potencia, de esta mancuerna que va generando con China también, y que de alguna forma esta falsa frontera entre que ya se había terminado el sistema socialista o los países socialistas, pues en un sentido amplio tampoco es tan determinante, porque todavía hay países con este sistema, ¿no? Que es Laos, China, Laos, China, Corea del Norte, y que podemos decir que, bueno, en Cuba tampoco ha fracasado en totalidad. Sin embargo, esta reconfiguración, y lo podemos ya materializar como en este conflicto con la OTAN,
y con con la OTAN versus Rusia, tiene que ver con una hegemonía, en este caso, nuevamente los recursos naturales, y en esta forma también de que estos son como algunos de los precursores que van planteando que vamos hacia un estado totalitario, un estado socialista, donde se va a poner como en estas medidas restrictivas, ¿no? O esta cuestión donde hay una síntesis para mí desde un punto de vista como del materialismo histórico, por decirlo en otras palabras, donde se sintetiza el propio sistema capitalista, que sí está globalizado, pero manteniendo en un control por parte del Estado, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, bueno, esa es una de las premisas que se van planteando, que eso se materializa o no se materializa, ese es otro boleto. Pero aquí lo que de alguna forma se me hace muy interesante, y ya con esto voy cerrando, es de que en nuestros días esta politización de la vida misma, desde el punto de vista territorial o geográfico, y esta dominación no solamente territorial, sino de este espacio y de este tiempo interno, sí considero que entramos en un mundo, y lo vinculo con la premisa que ahorita estaba planteando, es de que las formas de control por parte de control de metadatos, por ejemplo, ¿no? Sí va a conllevar a reconfigurar nuestros espacios internos como los espacios externos. Y regreso, algo que se me hace sugerente, considero que la geopolítica es algo en nuestros días que estamos en una reconfiguración determinante en todo lo que vivimos después del COVID. Bueno, estamos todavía en el COVID y bueno, en estos conflictos que debemos de pensar primero como mexicanos, pero también como latinoamericanos. Yo lo pondría más que latinoamericanos, como seres del mundo, ¿no? Porque compartimos lo que hizo la globalización, y lo que hizo a partir de la globalización ya como que enfatizó esto, es de que tenemos un mundo en común. Hay problemas que tenemos que solucionar, ¿no? O que tenemos que buscar salidas. Las enfermedades, el cambio climático, el abastecimiento de alimentos. Y aquí es algo que me gusta mucho, porque la economía, y esto siempre se los digo a mis compañeros economistas, la economía es transversal, ¿no? O sea, la economía no se puede reducir a un ámbito técnico o a una cuestión de la reproducción ampliada del capital o vincularse a esa cuestión economicista y financierista, sino la economía es transversal, y por eso se me hace muy interesante hasta la propia estructura de cómo está dividida la escuela, está su transversalidad. Está el Departamento de Historia y Geopolítica, de Economía Política, de métodos cuantitativos y de finanzas. Ahí está una parte de la transversalidad. La economía es geopolítica, es historia, es política, es análisis social, es matemáticas, es, cuestión financiera también, pero la hemos ido reduciendo. Y ya para cerrar, ahora sí, la historia que voy a tomar a un autor que se llama Gadamer, que es un hermeneuta. Él dice que la historia es diacrónica. La historia se va generando, se va construyendo. Si solamente pensamos que vamos a una linealidad o lo que nos han impuesto a decir que vamos hacia un mundo cada vez más catastrófico, eso es factible que se implemente. Pero en la medida que cada uno de nosotros seamos conscientes que somos sujetos activos dentro de la historia, podemos ir transformando la historia, y eso tiene que ver desde dónde habitamos internamente, con nuestro espacio vital y cómo lo transfiguramos en el mundo externo, y también nuestro tiempo interno, cómo lo vivenciamos con el otro, ¿no? Y América Latina en específico, y la escuela en específico, puede ser un fractal, por decirlo en estos términos, un fractal transformador
de pensar la economía más allá de lo que nos ha impuesto el propio sistema capitalista. Entonces yo por eso sí sugiero que pensemos la economía más allá y la historia y la geopolítica del departamento que pertenece, las materias que yo doy, debe de revitalizarse. Eso haría todo por mi parte. Gracias, jóvenes. Bien, vamos a proceder a la ronda de preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, tengo una pregunta. Usted, profesora, ¿cuál cree que considera que sea el papel futuro de México en esta reconfiguración del mundo? Por ejemplo, la actual política exterior de nuestro país es la no intervención, pero en este mundo globalizado yo lo traduzco como una no participación, ¿no? México no ha condenado la invasión de Ucrania o el régimen de Venezuela. No sé si me queda otra pregunta. Sí, muy interesante. Cuando el presidente López Obrador dice a la no intervención y no está tomando partido, ¿no?, de este bloque capitalista, no creo que tenga que ver con una cuestión de que se está manteniendo al margen de la historia. Creo que es una forma de, vamos a decir, como de descolonizarse, o decir, no voy a seguir las directrices que el poder capital está pidiendo, ¿no? Yo lo tomaría en otra forma. Ahorita es como el tema de debate en términos de noticiosos, es la cuestión de, hace 3 semanas estuvo la nacionalización o no del litio, que ya estaba nacionalizado, pero lo que yo voy entendiendo es hasta dónde va a dejar que sea el Estado el que gestione su extracción, ¿no? Entonces, leyendo ayer un artículo, se planteaba que Latinoamérica es la región donde tiene todos los recursos naturales. Y ahorita, regresando a tu pregunta, en estos días, precisamente Obrador señalaba que América tenía que buscarse un bloque, ¿no? Y ahorita está con esta cuestión de las cumbres de las Américas, que si no va, o que si va, o que si se le invita a todos. Uno de sus planteamientos, que no solamente ha sido una concepción de él, sino que podríamos ser un bloque como continente, porque aparte en términos hasta semánticos, decimos que Europa dicen América y no piensan en Latinoamérica, ¿eh? Para ellos América remite Estados Unidos solamente, Canadá, y todo lo demás es lo no dicho, ¿no? Que lo no dicho puede ser cualquier cosa. Pero regresando, si tuviéramos esta capacidad de conjunción como bloque, o Latinoamérica también como bloque, que esto también ha sido una de las políticas que se ha buscado implementar, una conjunción latinoamericana, considero, y regresando a la cuestión de que aquí tenemos, México es el primer exportador en plata, tiene recursos de oro todavía inimaginables, que todavía no han sido explotados, tenemos litio, tenemos litorales, tenemos una pluriculturalidad impresionante. Y entonces regreso, la historia. Si nosotros somos capaces de recobrar una conciencia histórica con nuestras raíces, tenemos una potencialidad, una potencia vital, histórica, que podemos reconfigurarnos, ¿no? Como país donde requerimos, y aquí entra, un día estaba escuchando una ponencia que no la encontré ahorita, que hablaban de la geopolítica de la liberación, ¿no? Entonces se me hizo bien interesante, porque ahorita, no sé si básicamente, pero algunos de los señalamientos que planteé es hemos sido dominados en todas las áreas de nuestra vida. Estamos en una geopolítica de la dominación. Hay que buscar una geopolítica de la liberación. Yo pongo una geopolítica de la vida, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Y entonces, tratando de llegar a tu comentario, sí
seguimos insertos en esta lógica que son los países del centro, los que nos tienen que dirigir, a quién tenemos que, contra quién tenemos